trabajar con los debates metodológicos contemporáneos y dentro de ellos la pluralidad y diversidad en la investigación cualitativa. Nos acompaña en el fondo una pintura de Pierre Mondrian, Madera y Hayas, que justamente se caracteriza por su equilibrio. Ustedes, su armonía, sus colores, su calidez, ustedes se preguntarán ¿por qué Pierre Mondrian? Justamente, en realidad, es porque la trayectoria de Mondrian está unida a los contextos en los que despliega. ¿Qué despliega? Una pluralidad y sucesión de estilos. Figuración, descripción, naturalismo, impresionismo, cubismo, puntillismo, abstracción. Y además, esa trayectoria puede ilustrar acerca de la diversidad presente en el proceso de creación, construcción, selección de datos en el desarrollo de la investigación. Si hay una construcción, creación y selección de datos, por lo tanto, hay distintas formas de dar evidencia. En realidad, las obras de Mondrian no resultan de la aplicación de una teoría o de un patrón preconcebido, sino que resultan de la experiencia, de la creación y la intuición, algo que los investigadores tendríamos que tener muy en cuenta. Además que Mondrian intenta representar a la vez lo estático y lo dinámico, lo visible y lo invisible, lo que es, lo que subyace detrás de lo que es, lo que lo sostiene, lo mueve, lo coordina, lo que cambia y se transforma, pero además lo inmutable, lo común, lo uno, lo igual. Ustedes se preguntarán por qué tratamos del conocimiento científico. Justamente todos saben lo que es el conocimiento científico, pero también tenemos que ver que hay muchos presupuestos acerca de lo que es el conocimiento científico. En realidad, el conocimiento científico constituye una representación parcial y condicionada por los valores y las creencias de los científicos. Incluye, pero también omite, limita, sesga, oculta. Y el mundo natural tiene un reducido papel en la construcción del conocimiento científico. Se suele decir que de alguna manera las leyes que regulan la sociedad están tomadas del mundo de la naturaleza y que el mundo de la naturaleza, digamos, de alguna manera contiene esas regularidades. Sin embargo, las regularidades de las creencias institucionalizadas de los científicos se imponen sobre el mundo y no las regularidades del mundo sobre los sentidos. ¿Cuáles son las cuestiones fundamentales a las que tenemos que responder en todo tipo de investigación? ¿Qué y quién? ¿Qué vamos a estudiar? ¿Quién vamos a estudiar? ¿Con qué presupuestos? ¿Cómo? Es decir, que lo ontológico, lo epistemológico y lo metodológico son centrales para tener en cuenta en el desarrollo de cualquier diseño de investigación y, por lo tanto, durante todo el proceso de investigación. Acá tenemos una pintura de Mondrian que se llama Línea de árboles. Fíjense en que ustedes ya estamos viendo acá cómo funcionan los malvas, los grises, los aceros, y empieza a aparecer el reflejo del agua, que es una anticipación respecto de su futura extracción. En realidad, en ese momento, Mondrian se seguía por las pautas iluministas de la Escuela de La Haya y después fue cambiando, como vamos a ver. Les quiero contar que no estamos solamente viendo pintura, estamos viendo los procesos que suceden habitualmente en la trayectoria de los científicos sociales y aún más en nuestra propia trayectoria. ¿Qué pasa con la investigación cualitativa? Tenemos que recordar sus características, es decir, es interpretativa, inductiva, multimetódica, reflexiva y busca desarrollar lo nuevo, describir lo nuevo y desarrollar teorías también nuevas e innovadoras, fundadas empíricamente. Es decir, ¿por qué se interesa la investigación cualitativa? Por la forma en que el mundo es comprendido, es experimentado, producido, por el contexto y los procesos, por la perspectiva de los participantes, por sus sentidos, significados, sus experiencias, sus conocimientos, sus relatos. Esto de alguna manera estaría indicando que la investigación cualitativa no responde a cualquier pregunta o a cualquier objetivo de investigación. Es decir, que la investigación cualitativa se caracteriza por tener distintas características. Es decir, que la persona es el núcleo vital de la investigación cualitativa. Es decir, y las que se refieren a las personas, en realidad, son las características primarias de este estilo de investigación. Las características secundarias son las que refieren al contexto, a la situación en la que se crean los sentidos, se elaboran las perspectivas y que también se crean los contextos mediante esa interacción.
Es decir, cualquier postura estructuralista o materialista o positivista diría que de alguna manera los contextos influyen. Desde un paradigma interpretativo, que es el que sostiene la investigación cualitativa, los contextos son parte de la construcción social de los mismos actores sociales, además de que condicionan a esos actores. Es decir, nos importa en la investigación cualitativa la persona, pero situada. Es decir, que los presupuestos ontológicos relativos a la identidad son anteriores a la investigación cualitativa y, por lo tanto, condicionan los aspectos epistemológicos y metodológicos. Acá tenemos justamente otra obra de Mondrian que se llama La Granja. Solamente fíjense en lo que se ya está marcando en el futuro de Mondrian: luz, sombra, reflejos en el agua, y de alguna manera la caída del sol está señalando este modelo lineal, digamos, de los árboles que va a asegurar en el futuro la descripción que va a hacer de sus modelos, de los modelos con los que trabaja lineal Mondrian, especialmente modelos que trabaja especialmente en sus pinturas abstractas. ¿Qué nos encontramos? Con una fuerte diversidad en la investigación cualitativa. Si alguien me preguntara hoy, porque eso hablamos de los problemas de la ciencia hoy, en realidad si alguien me preguntara ¿qué es la investigación cualitativa? Yo tendría que decir depende. ¿De qué? De los contextos. Distintas sociedades, distintos países, distintas comunidades trabajan diversamente la investigación cualitativa. En este trabajo de la investigación cualitativa son muy condicionantes los determinantes sociohistóricos. América Latina tiene determinantes distintos a Europa o a Estados Unidos, por ejemplo, y dentro de América Latina los condicionantes de Buenos Aires o de Lima son distintos a los de México. Es decir, que también tenemos temas y problemas que están vinculados con los condicionantes o determinantes sociohistóricos, y tenemos también comunidades de práctica. Es decir, que hay comunidades como, por ejemplo, la investigación narrativa, la fenomenología, por ejemplo, además podríamos encontrarnos con lo que hoy se llama los métodos mixtos. Algunos discuten si los métodos mixtos son un paradigma. Yo les puedo decir que es una comunidad de práctica especialmente consolidada en Estados Unidos debido a la fuerte presión que existió en un momento determinado acerca de la necesidad de fundamentar empíricamente, positivamente, cuantitativamente la investigación cualitativa. Y también nos encontramos con los compromisos de los investigadores sociales, políticos, ideológicos, etcétera, etcétera. Entonces también cuando hablamos de la pluralidad de la investigación cualitativa nos encontramos que hay una pluralidad de epistemologías, de paradigmas, de métodos, de disciplinas que practican la investigación cualitativa y que vienen con sus propios criterios. Por eso, en realidad, hay una pluralidad de criterios de validez. Cuando hoy hablamos de la validez de la investigación cualitativa, todo esto que estamos diciendo tiene que ser tenido en cuenta. Es decir, no hay un solo criterio de validez. Cuando se habla de un solo criterio de validez en la investigación, se está pensando en que hay un solo paradigma, que es el positivista, que de alguna manera determina cuándo un conocimiento es válido. Tenemos el bosque de Euler, que tiene que ver con justamente una transición en la pintura de Mondrian, que se caracteriza por la fuerza del color y del ritmo y por la estilización justamente de los árboles, pero lo importante de esta obra es que marca una transición en la pintura de Mondrian y vamos a ver cómo a partir de aquí se va modificando su trayectoria. Acuérdense que la investigación cualitativa, si algo se caracteriza, es por trabajar con las trayectorias de los actores sociales. Por eso, trabajar con la trayectoria de Mondrian es algo así como trabajar con un estilo de investigación cualitativa que es el basado en historias de vida y trayectorias. En este caso, trayectoria pictórica. Entonces nos encontramos que en la investigación cualitativa tenemos diálogo y tenemos pluralidad. Tenemos diálogo de formas de conocer, de paradigmas, de métodos, de investigadores, de teorías, y pluralidad de mundos, de prácticas, de perspectivas, de interpretaciones, de representaciones. Todo esto, digamos, trato de focalizarlo, señalarlo, marcarlo, porque hay una gran tendencia, digamos, sobre todo cuando se produce y se evalúa la investigación cualitativa, a no plantear el diálogo ni la pluralidad, sino de las formas estables o unívocos de conocer y de ahí de los únicos también criterios de validez.
¿Cuáles son las legitimaciones teórico-epistemológicas justamente de estas formas de conocimiento? Tenemos distintos paradigmas. En un momento yo hablé de 3 paradigmas, positivista, materialista e interpretativo. Hoy tenemos una pluralidad de paradigmas, por ejemplo, constructivista, participativo, feminista, transformativo, entre otros. Y también tenemos una pluralidad de epistemologías. De sujeto conocido, que es la epistemología que, digamos, que apoyamos nosotros, la epistemología maya, indigenista, Advaita hindú, Mi'kmaq canadiense, Kaupapa maorí australiana, Dogon africana. Es decir, no les podría decir que estas epistemologías están hoy consideradas como tales. En realidad son cosmogonías que tienen sus propias epistemologías, pero de lo que se trataría es que en la ciencia se incorporen las cosmogonías de los trabajadores, de las personas o los participantes con los que trabajamos los investigadores. Por eso menciona todas estas epistemologías que van a ver que tienen un presupuesto fuerte, que son epistemologías vedadas o formas de conocimiento vedadas. Acá tenemos, digamos, la serie. Mondrian trabajaba con series, y este es un árbol, inicia la serie de los árboles, es una pintura punticista y todavía está unida a la Escuela de La Haya, donde empezó a, digamos, con su influencia empezó a trabajar Mondrian. La que proponemos nosotros desde nuestro grupo de investigación cualitativa del CEIL, el Centro de Estudios e Investigaciones Laborales del CONICET, tiene un área de investigación cualitativa que hace mucho que venimos produciendo, digamos, y enseñando investigación cualitativa. Esta epistemología del sujeto conocido que proponemos provoca una ruptura ontológica a nivel de la identidad, y se supone que la identidad posee 2 componentes, esencial o dignitario, existencial y biográfico. Esta epistemología no surge de la abstracción. En realidad surge del trabajo de campo, haciendo trabajo de campo, estudiando con las personas que viven en la calle. Un día Antonio me dice: Irene, yo no soy de la calle, yo estoy en la calle. Y él marcó la diferencia entre el ser y el estar, entre lo esencial o dignitario, yo no soy de la calle, yo estoy en la calle, y lo biográfico existencial. Eso me hizo ver que en definitiva los investigadores trabajamos mucho con lo biográfico y muy poco con la común dignidad de las personas que participan en nuestras investigaciones. Hasta ahora nosotros hemos trabajado desde la epistemología del sujeto cognoscente, es decir, cuando hablamos de teorías, de paradigmas, es esta epistemología. Por eso tenemos los distintos paradigmas de los que comentamos recién. En realidad, quien conoce lo hace situado y lo hace a partir de los recursos disponibles en su contexto cognitivo de referencia. La mayor parte de las teorías con las que trabajamos en las ciencias sociales son paradigmas consolidados como teorías, parten de la mitad del siglo XIX y evidentemente se elaboraron marcadas por los contextos cognitivos de referencia y marcadas por la situación social, digamos, imperante en ese momento, que era la sociedad industrial. Allí surgen los 2 paradigmas más relevantes, el positivista y el materialista histórico, y realmente, en realidad, esos recursos cognitivos disponibles han cambiado, como han cambiado las sociedades, y eso nos hace revisar el valor de las teorías que tratamos de verificar habitualmente. Es decir, es a través de esos recursos cognitivos que quien investiga se vincula con el que está siendo conocido y legitima el conocimiento producido. Si yo les pediría a ustedes que revisen la bibliografía de la producción de ciencias sociales hoy, van a ver que la mayor parte de la bibliografía está ubicada en paradigmas con un recurso, digamos, un contexto cognitivo de referencia que es el europeo y con situaciones también, digamos, sociales y económicas, políticas, simbólicas, europeas también, que son muy distintas a las de América Latina. Por eso, en la epistemología del sujeto conocido tiene consecuencias metodológicas. Esta epistemología reniega del presupuesto del dualismo epistemológico, es decir, de la separación entre quien investiga y quien está siendo investigado. ¿Pero por qué? Porque también cuestiona la necesaria distancia de quien conoce y quien está siendo conocido, sencillamente porque ambos comparten la misma dignidad. Reemplaza entonces el qué se conoce por el quién se conoce, y el quién se conoce determina el cómo, es decir, conocer una persona supone un método distinto que conocer un objeto, que es un qué. Y por eso postula, porque hablamos, digamos, la investigación cualitativa tiene como centro a la persona situada, como dijimos recién,
postula la interacción cognitiva como condición ineludible de la construcción cooperativa del conocimiento. Es decir, por eso la investigación cualitativa y especialmente la epistemología del sujeto conocido, que es el fundamento ontológico y epistemológico de la metodología cualitativa hoy, objeta validez de la investigación que no dé cuenta de los dos componentes de la identidad, es decir, el dignatario biográfico y el existencial. Perdón, el dignatario o común o esencial y el existencial o biográfico. Y justamente lo que da prioridad a la epistemología del sujeto conocido es a la dignidad de los participantes en la interacción. Acá tenemos el árbol rojo, sigue la serie del árbol que vimos. Fíjense ustedes cómo Mondrian se está desprendiendo, de los otros colores, solamente emplea el azul y el rojo, y de alguna manera esta obra nos hace recordar mucho a las influencias que él tuvo especialmente de impresionismo, a los cipreses y olivos de Van Gogh, por ejemplo. Por eso, otro tema que es importante para nosotros es la racionalidad y la reciprocidad de la investigación cualitativa. La interacción cognitiva, primero, y la construcción cooperativa de conocimiento después, para ser posibles, incluyen como mínimo dos miradas. Esto es importante porque por lo general la mirada se centra en el sujeto que conoce, nosotros que estamos conociendo. Estas dos miradas suponen dos procesos, el que va del sujeto conocente al sujeto conocido y el que va del sujeto conocido al sujeto conocente. Es decir, que los participantes en la interacción cognitiva, en esa interacción cognitiva, dos sujetos o dos personas iguales en dignidad aportan conocimiento distinto. Los participantes, decíamos, en esa interacción comparten el mismo proceso de conocimiento, pero cada uno de ellos lleva a cabo un proceso distinto. En esos procesos de que cada uno lleve a cabo, en esos dos procesos, dos miradas, en esos procesos conocen a los otros, se conocen a sí mismos porque comparten el componente común de la dignidad, son conocidos con otros y conocen cómo son conocidos. Es decir, que de alguna manera se produce algo así, un juego de la metaepistemología, porque en realidad nosotros conocemos a los otros, pero difícilmente nos paramos a reflexionar cómo somos conocidos por aquellos que estamos conociendo en el proceso de investigación. Tenemos acá el árbol gris de Mondrian, que justamente es el árbol de los más cubistas, ya casi sin color, y de alguna manera hay con fuertes pinceladas de árbol que se abre a los extremos de la obra. Entonces tenemos dos miradas, dos procesos. El conocimiento científico centrado, digamos, en la mirada del sujeto conocente, mirada que está cargada de teoría. Una reflexión que podemos hacernos es ¿cómo miramos a los otros? Y vamos a ver que cuando miramos a los otros, en realidad estamos cargados de teoría, de lo que sabemos o imaginamos saber acerca de esos otros u otras. Pero esa mirada que tenemos está cargada de teoría ajena a nosotros. No es una teoría construida a partir de nosotros, de nuestro contexto, de las personas que cotidianamente nos encontramos en nuestros contextos en los que vivimos y en los que trabajamos. En realidad, tenemos dos miradas, entonces la de un otro ajeno, que es la mirada nuestra cargada de un otro ajeno porque las teorías no son producidas a partir de nosotros mismos y de las personas con las que trabajamos, y un otro propio. Entonces, este juego de dos miradas, la de un otro ajeno, la mirada del investigador cargada de teorías ajenas a nuestros contextos y a sí mismo, y la mirada del otro propio al que le aplicamos esas teorías para interpretarlo, es la que predomina en América Latina. Entonces, de alguna manera podríamos preguntarnos, ¿qué pasa en América Latina? Yo presumo que en América Latina nos hemos mirado y nos miramos con la mirada del otro ajeno. Nos comprendemos con su razón y nos juzgamos con sus juicios. Y vemos en quién estamos conociendo aquello que hemos aprendido a ver, a ignorar acerca de ellos. Recordemos que en América Latina la primera mirada del otro ajeno es la mirada del conquistador. Y seguimos mirándonos y juzgándonos con sus juicios. Por eso tenemos que, digamos, para recuperar el rostro del propio y liberarnos del otro ajeno, tenemos que también recuperar las formas de conocer vedadas. Esta recuperación hace posible tanto la interacción cognitiva como la construcción cooperativa del conocimiento. Pero, ¿cómo nosotros recuperar las formas de conocer vedadas, las epistemologías maya, Kapapa Maori, Dogon, todas las que venimos hablando?
Necesitamos entonces una previa descolonización, ruptura, revisión, objeción epistemológica y la formulación de propuestas que admitan la pluralidad de epistemología como expresión de la multiplicidad de culturas, de cosmogonías, de formas de ser y estar en el mundo. Lo que se propone aquí justamente es que las epistemologías son expresión de cosmogonías, culturas, y esas expresiones por lo general nosotros no las recogemos. Es decir, distintos mundos coexisten. Por ejemplo, en América Latina el mundo trascendente es un mundo que está en la explicación causal de la mayoría de los relatos que recogemos en el campo. Entonces, los mundos existen, se superponen, se disponen, y esa diversidad de mundos suscita a los actores una extensa variedad de explicaciones causales, tanto inmanentes como trascendentes. El árbol horizontal, entonces vamos a ver ahora diseño de la investigación cualitativa, lo vamos a ver un poco, digamos, para que ustedes piensen que hay un problema serio que tenemos. La investigación cualitativa y la investigación cuantitativa tienen distintos diseños, pero también tienen distintos procesos. Habitualmente nosotros no hablamos de investigación cualitativa o de investigación cuantitativa, y proceso de verificación, o investigación cualitativa, proceso de creación de teoría, como si fuesen opuestos y como si no hubiese zonas intermedias entre la oposición. Hay zonas intermedias. Lo importante es que el investigador tenga que determinar para la validez de su investigación en qué lugar se ubica de este proceso. Es decir, si opta por el paradigma positivista o pospositivista, digamos, y la investigación cuantitativa tiene un marco teórico, tiene objetivos. Los conceptos y categorías son provistos por la teoría, la hipótesis es teórica y el diseño es lineal. Si opta por el paradigma interpretativo y va a generar teoría con métodos cualitativos, el marco teórico se reemplaza por el contexto conceptual, los objetivos por la pregunta de investigación, los conceptos son creados a partir de los datos, no tenemos hipótesis de trabajo sino teórica y el diseño es flexible. Es importante tanto para los que hacemos teoría, creamos teoría, hacemos investigación, generamos, conocimiento acerca de la investigación, como los que evaluamos investigación, tener en cuenta estos distintos procesos. Hago esta aclaración porque la mayoría de las universidades nacionales y en América y afuera del mundo de América Latina tienen como el diseño lineal de marco teórico objetivo, como el diseño de las tesis de grado, posgrado y de alguna manera de doctorado. Entonces, los investigadores intentan hacer investigación cualitativa, pero terminan ubicando la investigación cualitativa en el diseño lineal cuantitativo, con lo cual producen una investigación no válida, ni válida cuantitativamente, ni válida cualitativamente. Entonces, las perspectivas cuantitativa y cualitativa son dos enfoques explicativos distintos. No hay entonces por qué decir que el enfoque explicativo no es propio de la investigación cualitativa. Simplemente que en la investigación cualitativa tenemos la teoría de las varianzas, es decir, que los investigadores cualitativos ven el mundo en términos de variables y consideran a la explicación como una demostración de una existencia de una relación estadística entre variables, mientras los investigadores cualitativos ven el mundo en términos de personas, acontecimientos y situaciones y de los procesos que las unen. La explicación que la investigación cualitativa es causal y local, es causal pero es local, no es universal, no es general, no supone regularidades, reposa en el análisis de la influencia mutua entre situaciones y acontecimientos. Es decir, que teoría de procesos, métodos cualitativos, teoría de las variancias, métodos cuantitativos, ambos, teorías suponen causalidades, pero en un caso la causalidad es general y el otro es local. Acá tenemos Flor de Manzano, es una pintura con la que prácticamente termina la serie de los árboles, donde el púrpura, el ocre y el gris están marcando la apertura del árbol. Y fíjense ustedes que pasa aquí, como en otras obras, en realidad cada vez más el objeto, que era el árbol rojo, acuérdense ustedes que vimos recién, se va diluyendo en colores, pasa del objeto, se pasa a la figura y de la figura a la forma y de la forma a la línea, y así se va llegando al mundo de la abstracción.
Por ejemplo, acá esto es una composición de descomposición de un árbol, que es lo que vemos, digamos que es el resultado del proceso que estamos viendo. Ahora vamos a ver la diferencia entre el conocimiento estático, que supone regularidad, y el conocimiento dinámico. El proceso deductivo, que hablamos recién, investigación cuantitativa, teoría de la varianza, en realidad supone una epistemología dualista, una ontología realista, supone lo que se llama la verdad por correspondencia, es decir, que hay un mundo objetivo del cual la investigación tiene que dar cuenta. Supone la observación exterior, presupone regularidades, de ahí vienen las leyes generales, es decir, todo proceso de verificación de teoría está presuponiendo las regularidades. Si no presuponemos regularidades, no es válida la posibilidad de verificar teorías. Entonces se verifica teoría y se reproduce el conocimiento teórico. Por eso hablamos de un conocimiento estático, porque la regularidad, el presupuesto de la regularidad nos lleva a la reproducción del conocimiento teórico, que son las teorías que planteamos verificar. Sin embargo, conocimiento dinámico supone cambio. ¿Qué supone? Proceso inductivo, la prioridad de la diferencia sobre la homogeneidad, la prioridad de la profundidad sobre la extensión, la observación, comprensión e interpretación situadas, la sociedad como construcción. Yo le puedo decir que la mayor diferencia entre el paradigma positivista y el interpretativo, en realidad, es el supuesto de que para el interpretativo la sociedad se construye cotidianamente. El paradigma interpretativo no es determinista como el positivista y el materialismo histórico, sino que supone una construcción constante de la sociedad por sus propios miembros. Por eso se produce conocimiento y por eso se crean categorías, nociones, conceptos, teorías. Bueno, acá tienen bodegón, digamos, con jarro de jengibre. Y ustedes van a ver acá que pueden ver una servilleta, un cuchillo que lo cruza, anteojos, libros, y van a ver vasos, y van a ver después cómo se produce la abstracción, y van a encontrar, por ejemplo, lo que había una servilleta con un cuchillo, un sector blanco de la obra con una diagonal que lo cruza, y van a ver cómo, digamos, el objeto va desapareciendo de la obra de Mondrian. Muchas veces pienso que sucede esto con la investigación cualitativa, en la cual no desaparecen los objetos, sino lo que no desaparecen habitualmente los sujetos y están siendo representados por lo general por números, por cifras, por cantidades y no por cualidades. Por eso es importante, hablábamos de conocimiento dinámico y también es importante el dinamismo de las preguntas de investigación. Es decir, la pregunta de investigación se origina en la observación de campo o el corpus, si va a ser, por ejemplo, una investigación con textos, con documentos, se transforman durante el proceso de investigación, pero suponen que el conocimiento provisto por las y los otros es necesario, legítimo y vital y orientan la selección de estrategias de recolección y análisis de los datos. Es importante ver que el conocimiento dinámico supone un diseño flexible y preguntas de investigación que se pueden ir modificando durante el trabajo de campo. Comento esto por lo general, un gran problema que se tiene con toda esa investigación es que se exige un diseño terminado, digamos, finalizado, cerrado, cuando en realidad si la pregunta de investigación se va modificando, se transforma, como decimos acá, todo el diseño se va transformando durante el trabajo de campo. Por eso el diseño cualitativo es interactivo. Fíjense ustedes que es interactivo entre todas sus secciones, es decir, o sus componentes, que son los propósitos o finalidades, el contexto conceptual, que es lo que reemplaza el marco teórico, que no son las teorías que se verifican, sino el conjunto de teorías, digamos, grandes teorías y teorías creadas a partir de los datos, que pueden serles útil al investigador, pero que no va a verificar. Pregunta de investigación, metodología y validez son los componentes para Maxwell del diseño flexible. No es lineal, es ni unidireccional y estos componentes se influencian mutuamente. Si cambio la pregunta de investigación, cambio todo el diseño. Si cambio el contexto conceptual o los propósitos, cambio el diseño. Y además el carácter interactivo del diseño lo es porque
no es, digamos, el diseño un determinante fijo que determina la investigación, como el modelo de lo que voy a hacer durante la investigación, sino que tiene que poder modificarse en su interacción con el contexto. El contexto con el que estamos trabajando no solamente nos puede llegar a cambiar el diseño, si nos cambia la pregunta de investigación, si aumentamos o disminuimos o modificamos la pregunta de investigación o cambiamos o superponemos unas preguntas con otras y modificamos, por lo tanto tenemos que modificar por lo tanto el diseño y todo el conjunto de los componentes porque justamente el diseño es interactivo. Entonces vamos a ver qué pasa con la base de validez y la evaluación. Fíjense ustedes que acá ya Mondrian está trabajando como un andamio, digamos, de líneas en negro y va abstrayendo, cambiando los colores, en este caso son ocres, y va, digamos, de alguna manera su observación va estando muy pegada al cubismo por la forma en que trabaja con la pintura y la representación. ¿Cómo podemos evaluar digamos, la calidad de la investigación? Van a ver que yo hago una diferencia entre lo que es la evaluación y lo que es la validez. La evaluación es externa, es decir, si yo tengo que evaluar una investigación, yo tengo que mirar, pero lo que les vamos a comentar enseguida, pero además yo mismo como investigador tengo que fijarme que mi investigación cumpla con estos requisitos. Entonces, los métodos tienen que estar adecuados a los objetivos y la pregunta de investigación. Las estrategias de recolección de datos adecuadas a los objetivos y la pregunta de investigación. Hay que especificar claramente qué ese lugar se le concede a la teoría. Voy a verificarla, voy a usar algunas categorías conceptuales, voy a crear teoría, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las estrategias apropiadas a los datos recogidos? Es decir, ¿cómo analizo los datos? Fíjense en que si trabajo con datos visuales no es lo mismo que si trabajo con datos, por ejemplo, textuales. Tengo que elaborar un recorrido transparente de los datos a las conclusiones. Una de las debilidades más grandes justamente que tiene la investigación cualitativa es que la falta de transparencia en este proceso, digamos, de análisis de los datos para arribar a las conclusiones. Y tenemos que encontrarnos con originalidad teórica, metodológica, investigativa y relevancia social. Decíamos que estas son las formas de evaluar a la investigación cualitativa y yo, por lo general, ubico la evaluación como externa al proceso. Esto se llama tablero. Mondrian dividió un cuadrado, digamos, en 16 por 16 pequeños rectángulos del mismo tamaño, con la misma proporción del lienzo general, y de alguna manera lo que hace es trabajar con el color y experimentar cómo el volumen aún puede ser dado por la modificación del color. Pido disculpas porque me gustaría hablar de cada obra mucho más, pero en este caso estoy ejemplificando con las obras, sencillamente. Entonces, la propuesta que yo hago se llama validez procesual, y propongo la validez procesual porque está ligada estrechamente a la actividad reflexiva del investigador. Es decir, el investigador tiene que dar cuenta en su investigación de todo el proceso de investigación. Atañe a este proceso recursivo, circular, espiralado de la investigación cualitativa en cada uno de sus momentos. Esos momentos pueden alterarse, alternarse, superponerse, y la validez adquiere diferente significado y contenido según las variadas tradiciones y según las múltiples perspectivas que ya vimos, ontológicas, epistemológicas, metodológicas, vigentes en la investigación cualitativa. Es decir, que si voy a trabajar con la validez procesual, yo tengo que decir exactamente cuál es mi opción, digamos, epistemológica, ontológica, metodológica, para tratar de ver cómo recoge los datos y cómo analiza los datos y hacer todo ese proceso transparente para mostrar que hay una relación de coherencia entre mis presupuestos y el proceso de mi investigación. Por eso se llama procesual la validez. ¿Cuáles son las amenazas a la validez? Tenemos unas amenazas a la indiferencia respecto a los presupuestos ontológicos y epistemológicos. Si yo trabajo con una ontología realista, presuponiendo que hay una sola realidad de la que voy a dar cuenta, difícilmente pueda hacer investigación cualitativa, que se supone que la realidad es una representación subjetiva de los participantes en la investigación. Otra amenaza es el rechazo o el desinterés frente a la diversidad y la pluralidad, es decir, el suponer que se puede hacer investigación cualitativa u otra de una sola manera posible. Otra amenaza es la obligada estructura lineal del diseño de investigación que yo comentaba recién, obligar a la mayor parte de los investigadores a plantear este diseño
en realidad es obligarlo a hacer un solo tipo de investigación que es la adecuada al paradigma positivista. Otra amenaza es no explicar el lugar de la teoría, como contábamos recién. Si yo voy a crear teoría, no puedo verificarla, y si yo voy a verificarla, tengo que hacer explícito mi decisión. Escasa justificación de las decisiones de la investigación, es decir, en realidad cuando hablamos de transparencia, el investigador tiene que estar comentando constantemente cada una de las etapas que le hicieron tomar decisiones y las modificaciones, aún modificaciones de preguntas de investigación, de recolección de datos, de análisis de datos, etc. Otra amenaza es la carencia de exhibición de los procesos de análisis de los datos, que yo les comentaba que esta es una de las debilidades más grandes de la investigación cualitativa de hoy. Es decir, por lo general nos encontramos con que el investigador cita una emisión del hablante como ejemplo de su presupuesto o una hipótesis de trabajo o hipótesis teórica, pero no la analiza. Es decir, lo toma como ejemplo y es una estrategia argumentativa, no una estrategia metodológica cualitativa. Falta de transparencia del proceso que va de los datos a las conclusiones y no reconocimiento de los componentes dignitario existencial de la identidad. Como la investigación cualitativa tiene como centro la persona, como núcleo vital de la persona, en realidad estos dos componentes dignitario y existencial deben estar constantemente reconocidos y relevados. ¿Cuáles son las nuevas perspectivas? Bueno, acá llegamos ya a la abstracción en Mondrian y les quiero comentar que cómo llega hasta aquí, sencillamente por una unión, una fusión entre sus perspectivas teosóficas, su posición, digamos, de su neoplasticismo, que era la búsqueda de leyes generales, de lo estable, de lo armónico, de lo espiritual en lo real y detrás de lo real, y presuponer que las líneas y los colores primarios, rojo, azul y amarillo, y las líneas horizontales y verticales, daban cuenta de eso que es detrás del caos que observamos. Es decir, los objetos para ellos, por eso, digamos, desconstruyen los objetos, no nos permitían ver ese orden que hay detrás del caos. Horizontal y vertical, vertical significaba lo espiritual, horizontal significaba lo material, o ambas líneas, lo estático y lo dinámico, lo positivo, lo negativo, etc. Bueno, por eso justamente cuando hacemos investigación y tenemos como núcleo la persona humana, en realidad nos encontramos con que el investigador responsable, comprometido éticamente. El investigador responsable que somos nosotros y que deberíamos ser nosotros, está abierto a otras formas de conocer. Busca el diálogo, se abre la diferencia. Es decir, si supone al otro con una identidad determinada o lo ve con la mirada ajena de un otro que no observó nuestras realidades, difícilmente ni se abre el diálogo ni se abre la diferencia. Respeta al otro, evita colonizarlo. Colonizarlo significa poner en sus palabras, digamos, en su boca palabras que no dijo o palabras que son del investigador o de las teorías con que el investigador trata de verificar. Ser sensible a las interacciones, hechos, identidades inesperados. La investigación es un constante aprendizaje, un constante ir y venir, digamos, del campo a los datos, del dato al campo, la vuelta, revisión de los datos y de la vuelta el análisis y la reflexión. Por eso el investigador responsable revisa propósitos, estrategias y procesos. Y considera las condiciones de inequidad, injusticia y opresión. El investigador responsable no puede ser indiferente, ¿no? Porque no va a recoger datos como si de alguna manera recogiese datos como recoge objetos, como recoge hongos. No, en realidad los datos pertenecen a las personas y de alguna manera el investigador responsable sabe que cuando pregunta a alguien, algo a los demás, está incluyéndose en su propia integridad. Entonces tenemos aquí un moto perpetuo. La aceptación de la pluralidad y diversidad abre el campo a la investigación cualitativa ontológicamente, epistemológicamente y metodológicamente. Es decir, si yo abro la diversidad, abro lo ontológico, epistemológica y metodológica. Esa apertura hacia los nuevos conocimientos, procesos, relaciones, situaciones, exige innovadoras estrategias y modos de investigación. Es decir, en realidad, hoy el mundo está constantemente cambiando, constantemente modificándose, y si de alguna manera está cambiando el mundo y yo respeto esta diversidad ontológica, epistemológica y metodológica,
tengo que plantearme distintas estrategias y modos de investigación. Pero si yo innovo en las estrategias y modos de investigación, me voy a encontrar que hay que adecuar, digamos, a esas innovaciones las características de la validez y de la evaluación. Ese es el moto perpetuo que estoy planteando, un movimiento constante. Si no se incorpora ese movimiento constante, la producción de conocimiento terminará dependiendo menos de las transformaciones sociales que de las formas de conocerlas y de legitimar el conocimiento producido. En realidad hay un gran movimiento actual que no es un movimiento constante, un movimiento de frenar el movimiento constante por la gran presión que existe en las instituciones de investigación acerca de las publicaciones científicas. Con lo cual hay que legitimar el conocimiento producido y es más fácil legitimarlo recurriendo a lo ya sabido que a lo nuevo. Por eso, de alguna manera, son formas de legitimar. No se trata de no publicar en revistas científicas, lo que se trata es incorporar al mundo de revistas científicas nacionales e internacionales estos movimientos que estamos viendo en esta diapositiva. Bueno, esta obra se llama Londres, digamos, la trayectoria de Mondrian lo hizo pasar de Holanda a París, de París a Holanda, nuevamente a París, Londres y Nueva York. De alguna manera, acá fíjense en las líneas oscuras cómo marcan y, digamos, recortan los rectángulos y cuadrados, y eso tiene que ver con el momento de opresión, el nacimiento, el fin de una guerra y, digamos, amenaza de la nueva guerra. Por eso, el conocimiento científico está en perpetua agitación. El investigador cualitativo tiene que estar alerta respecto de las fuerzas que pretenden inmovilizar tanto ese conocimiento como su reproducción. Tiene que estar, digamos, alerta respecto de las corrientes subterráneas que no le permiten reflexionar autónomamente acerca del sentido de su actividad. Tiene que estar alerta respecto de quienes intentan definir el qué, el cómo y el para quién de la investigación. Tiene que estar alerta respecto del mismo, de sus opciones y propósitos, y plantearse de si estos, sus propósitos, opciones, finalidades, objetivos, alientan o cuestionan la desigualdad, la dominación, la miseria, la exclusión, la violencia. El investigador tiene que estar alerta. ¿Cuáles son, digamos, algunas de las formas de resistencia a estos intentos de frenar el moto perpetua? En primer lugar, estas formas de resistencia son cuestionar los regímenes neoliberales de la verdad, de la ciencia y la justicia. Desafiar los modelos disciplinares e institucionales consolidados. Evitar fosilizar, fetichizar, divinizar el método. Abstenerse de tratar a los datos como una masa inerte vivificada por nuestra visión analítica. Cuando estamos hablando de la construcción cooperativa del conocimiento, en realidad estoy planteando esto, que los datos no están inertes, que no tenemos sujetos pasivos, sino sujetos activos en el proceso de investigación. Conocer y reconstruir, analizar críticamente los procesos de consolidación y legitimación de la investigación cualitativa en distintos contextos y su empleo. Privilegiar la producción sobre la reproducción del conocimiento. Dar prioridad a la creación por sobre la justificación. En realidad, es tan fuerte la presión a la legitimación que la investigación cualitativa, si no tomas recaudos, va a seguir reproduciendo porque es más seguro que crear conocimiento el reproducirlo. Optar por la validez procesual frente a la evaluación, es decir, optar por la validez interna de cada investigación frente a la evaluación externa, que evalúa por lo general, eso es importante, con los criterios de validez consolidados que son los del paradigma positivista. Bueno, acá ya tenemos a Mondrian en Nueva York, y justamente fíjense en las bandas de colores que se superponen, y si uno lo mira fijamente se van a creer que la superposición de bandas de colores que él armó con papeles, de alguna manera antes de pintarlo, abre un espacio nuevo. Justamente para él, Estados Unidos abrió un espacio de libertad que no tenía en Europa, sobre todo por la guerra y la persecución. Entonces llegamos a las conclusiones que vamos a ver juntos. La investigación cualitativa, plasmada durante más de 3 años en América Latina, de 3 décadas en América Latina, me permite sostener que su fuerza, su vitalidad y su originalidad la constituyen en el motor de su propio movimiento.
Que los intentos por someter las orientaciones y desarrollos generados en otros contextos de disímiles características culturales e históricas no siempre ha mejorado su producción, pero sí ha limitado su alcance, su perspectiva, su singularidad. Es decir, si bien el conocimiento de la producción académica forjado en otros contextos es imprescindible, no lo es la aceptación de sus pautas y sus criterios de validez y de evaluación. Yo creo que en Estados Unidos, digamos que en América Latina, estamos muy proclives a aceptar las pautas de criterios de validez, digamos, de un centro de producción de investigación cualitativa que está en Estados Unidos, en Illinois precisamente, y de alguna manera copiamos sus pautas y criterios de validez y eso no nos permite crear conocimiento auténtico y autónomo. Y el elemento más importante que podemos sostener es que la legitimidad de la investigación cualitativa, más que de la asimilación de dichas pautas y criterios, depende de la transparencia del proceso de investigación, en especial de la génesis y el tratamiento de los datos, así como del proceso de obtención de los resultados y de su relevancia. Mi propuesta de sustituir la evaluación por la validez procesual, de manera que el investigador pueda dar cuenta de todo su proceso, de sus criterios ontológicos, epistemológicos, hasta de los mecanismos de análisis de los datos y de los resultados, es una manera de liberarse de pautas de producción de conocimiento que no siempre nos permiten conocer lo que nos sucede en América Latina y crear teoría a partir de nuestros propios contextos. Bueno, para terminar, tenemos aquí la obra de Montián que se llama Boogie Boogie, Broadway Boogie Boogie. Lo importante es ver cómo la música, que estaba un amante total de la música y del tango inclusive, Mondrian incorpora estos rectángulos en el medio de las franjas y le da un ritmo, no ya de redondas y blancas, sino un ritmo de corcheas, digamos, y síncopas, que de alguna manera permiten ver el movimiento. Entonces yo les sugiero a todos ustedes que en realidad pongamos en movimiento la investigación en América Latina, trabajemos con nuestras propias realidades, creemos constantemente teoría, busquemos nuevas formas de investigación, nuevas metodologías, nuevas epistemologías y nuevas ontologías, y produzcamos un conocimiento válido no solamente para el mundo de la ciencia, sino especialmente para todos aquellos que hoy están sometidos a la violencia, a la opresión, a la injusticia y a la exclusión. Muchas gracias.